Duerma mi mamá porque en la otra lo movió para la izquierda. Lo movió para la izquierda, ¿no? Así estaba, yo lo moví y la mueve y las mujeres ayer fue aquí a la orilla. Los hermanos en Cristo, escuchar la palabra de Dios, es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Todo aquello que sobre su alma, la bendita palabra de Dios, la comienza la vida justa y luego contagia a otros su amor. La comienza la vida justa y luego contagia a otros su amor. Bienvenidos hermanos en Cristo, escuchar la palabra de Dios, es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da gran valor. Es el mensaje que da fortaleza, alimenta el alma y da En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Venid ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado por ustedes desde la creación del mundo. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la celebración eucarística en que vamos a ofrecer por nuestro hermano José Pablo Reyes, que en su primer aniversario de fallecido ofrece a su esposa y sus hijos. Al iniciar esta celebración, con humildad reconocemos que somos pecadores. Por eso pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de amor y de clemencia, que en los planes de tu sabiduría has querido llamar a ti, desde el mismo umbral de la vida, a tu Hijo José Pablo Reyes. Escucha con bondad nuestra plegaria y reúnenos un día con Él en la gloria, donde creemos que vive ya contigo en el cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los hermanos que puedan sentarse, se sientan, escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 13 al 16 y 18.
No por la ley le prometieron a Abraham, a su descendencia que heredaría el mundo, sino por el mérito de la fe. Por eso, la promesa ha de basarse en la fe, como don. De este modo, la promesa será válida para todos los descendientes de Abraham, tanto para sus hijos, reconocidos para la ley, como para sus hijos por la fe. Porque Abraham es el padre de todos nosotros, como está escrito: te haré padre de muchas naciones. Es padre de todos nosotros a los ojos de Dios, en quien creyó aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza, y así se convirtió el padre de muchos pueblos. Según el dicho, así será su descendencia. Palabra de Dios. Con el Salmo 104 todos contestaremos: el Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Todos. El Señor nunca olvida sus promesas. El que concertó con Abraham y el que juró por siempre a Isaac, el que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Todos. Porque se acordó del pacto santo hecho con Abraham su siervo, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con aclamaciones. Les asignó la tierra de los paganos y poseyeron el sudor de las naciones. Todos. El Señor no olvida sus promesas. Palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe, eres vida que da mi camino, eres fuerza que ayuda a vencer. Y si acaso perdieras la vida, porque tu hermano sobre tu luz. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegaré delante de los ángeles de Dios, que otros lo harán por nosotros. Entonces, podríamos decir, hay un futuro de que siempre nuestros difuntos serán, entonces lo hacemos como iglesia. Es decir, es la oración por excelencia, porque es la iglesia que se reúne. Lo hacemos como iglesia, todos juntos.
Entonces hoy ofrecemos esta oración por un hermano nuestro. Y qué bonito que hay adultos, jóvenes, niños. Y todos creo que lo hacemos con clara conciencia, el orar por un hermano nuestro. Sabemos por quién estamos orando. Creo que la mayoría, hasta los niños pequeños, porque oyeron tal vez a su familia, a sus papás decir, vamos a la misa de fulano, de don fulano de tal, ¿verdad? Don José Pablo. Entonces lo hacemos con clara conciencia. Vamos hoy a reflexionar la palabra de Dios. La primera lectura tomada de la carta de San Pablo a los Romanos. San Pablo nos enseña a escudriñar el campo de la fe. ¡Qué grande! Uno va conociendo este camino de la fe. No lo alcanzamos a conocer todo. Los judíos veían solamente un aspecto. Veían el aspecto del cumplimiento de la ley en Abraham. Abraham fue un hombre que se destacó por el cumplimiento de la ley y por la fe. Pero los judíos solo veían el cumplimiento de la ley, pero no veían la fe. Y por la fe, todo lo que creemos, alcanzamos muchas cosas. La fe es un misterio, una gracia también. Un misterio porque no alcanzamos a ver todo lo que contiene. Hay muchas cosas que están como ocultas, no las hemos logrado entender. Pero también es una gracia de Dios, un regalo que Dios nos da. Y a través de la fe, nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Podemos lograr muchas cosas. Entonces, a través de la fe no es una vana ilusión. Es una realidad, es un camino que tenemos que ir conociendo y que en el caminar de la vida espiritual lo vamos conociendo. Entonces, San Pablo, hermanos, a medida uno va creciendo físicamente, biológicamente, así también tenemos que ir creciendo en el campo espiritual. Entonces tenemos que aprender a valorar la fe de los santos. A veces, en muchos hogares, no es malo del todo que alguien tenga tal vez la fotografía de un jugador que se ha destacado. O incluso, también uno tiene que ver por qué, digamos que también ese santo se destacó por la fe. Entonces, valorar la fe de las personas. ¿Cuántas pues personas se han destacado en el campo de la fe? Y nosotros tenemos que darle ese mérito, ese valor. Entonces San Pablo, él estaba ampliando la virtud de Abraham. Abraham no solamente se había destacado por el cumplimiento de la ley, sino también por la fe, por haber confiado en Dios. Entonces nosotros también tenemos que ir creciendo en esa confianza en Dios. Y qué bonito saber pues que cuando uno cree en Dios, uno sabe que no está solo. El que cree en Dios. Hay una anécdota, no sé si cuando la conté, pero se trata de una anécdota de un enfermo en un hospital. Al sacerdote, el enfermo le preguntaba al sacerdote cómo orar, cómo hay que hacer para orar, platicando con alguien. Y este enfermo, él siempre ponía una silla. Después de que el sacerdote le dijo que orar era platicar con alguien. Y le preguntaban, ¿y por qué tiene esas otras sillas? Y él decía, porque platico con Dios. Platico con Dios, lo invito a Dios que se siente. Pero lo curioso fue con el tiempo, el enfermo murió. Pensar como que Dios se recostó en las manos de Dios.
Cuando uno va abundando en el campo de la fe, hay muchas cosas que uno tal vez va conociendo, va comprendiendo. Entonces estamos llamados a valorar el campo de la fe. En el Evangelio escuchamos aquella enseñanza. San Lucas nos recuerda aquella enseñanza que daba a los discípulos. Fíjense en las palabras del Señor. Voy a volver a repetir. Dice: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre, si uno se pone de mi parte, de parte de Dios. Dice, ¿qué más dice más adelante? El Hijo del Hombre se pondrá de su parte. El momento en que Jesús dijo estas palabras era un momento difícil. Había dificultades, los discípulos eran perseguidos, pero tenían que aprender a confiar en el Señor. Y allí donde Jesús le estaba invitando a ponerse también de su parte, porque Él también se pondrá de nuestro lado, nos ayuda, fiel. A veces los niños, ustedes se han fijado los niños cuando están chiquitos, y cómo son los niños, a ver si me están escuchando los niños, pero cuando los niños están chiquitos y quieren algo, depende de quién, del papá o de la mamá, ¿qué hace este niño? A que lo chineguen, y cuántas cosas permite el niño, pero los papás van descubriendo, quiere. Pero cuando ya no quiere eso, él ya no hace eso. Entonces nuestra fe no tiene que ser así, sino que nuestra fe tiene que ser fe firme, fe fiel, que en las buenas y en las malas vamos a tener siempre fe, que vamos a ponernos siempre del lado de Dios. Entonces, hermanos, ven allí cómo tenemos que ir cultivando esa fe. Y más adelante dice el Evangelio: si uno me reniega ante los hombres, lo renegaré ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Fíjense qué bonita esta enseñanza del Señor. ¿Hasta dónde llega Jesús? Dice, al que me reniegue, dice, se le podrá perdonar, pero no contra el Espíritu Santo. Es decir, oponerse al Espíritu Santo es no reconocer lo que es claramente bueno. Cuando uno ve que claramente algo es bueno, que viene de Dios, y uno no lo acepta, ahí comienza el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando uno sabiendo que aquello viene de Dios, ¿verdad? Entonces, miren qué importante la enseñanza, cómo la palabra de Dios nos va educando, nos va enseñando que aquello que viene de Dios, uno no tiene que contradecirlo. Algo que viene de Dios. Imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, como alguien que diga, ¿y para qué nací? Dios nos regaló la vida. Todos sabemos que la vida es un regalo de Dios. Y entonces, cuando uno ve de reniega, oye, ¿para qué me trajo Dios al mundo? Entonces, mejor no hubiera nacido. Y estamos renegando contra algo que Dios nos dio. Un regalo, el regalo de la vida. Es comprensible cuando tal vez alguna persona tiene tantas dificultades. Pero también tenemos que buscar ayuda para salir adelante y dejarle la culpa a Dios. Dios no nos trajo al mundo para venir a sufrir. Él nos llamó a la existencia, nos dio el regalo de la vida. Pero uno tiene que aprender a luchar. Tenemos que aprender a caminar en la vida con la ayuda de los demás. Hay dificultades, pero siempre tenemos que procurar ver cómo salimos adelante. Así pues, es un ejemplo sencillo, donde uno
no tiene que renegar, sino ver cómo uno sale adelante, ver cómo uno busca ayuda. Y por eso yo siempre le digo a los papás, a las mamás, que es bueno siempre ir enseñando a los niños desde chiquitos a buscar soluciones, a enseñar que cada dificultad tiene una solución. Y por eso siempre les pongo de ejemplo, cuando un niño tal vez comienza a ir a la escuela, uno a veces no puede hacer la tarea. Y entonces, ¿qué tienen que decir los papás al niño o a la niña? Les voy a ayudar, vamos a hacer la tarea. Y he ido aprendiendo. Todos pasamos ahí, haciendo palitos torcidos, palitos pandos, ruedas cuadradas. Pero fuimos mejorando. Y qué bonito cuando los papás le van enseñando a los niños, mire qué fácil es. Mire qué fácil es. Los papás también le van enseñando al niño a ponerse los zapatos. Cómo se ponen los zapatos, cómo se amarran las cintas. A veces los niños en ese intento se los ponen a veces al revés. Pero qué importante ir enseñando cómo tenemos que hacer las cosas. Y ante una dificultad, cómo tenemos que enseñarle que se puede. Que podemos, con la ayuda de los demás, podemos hacer las cosas. Pero no se trata de que se le van a hacer las cosas. No se trata de que la mamá le va a hacer el deber al niño o a la niña. Le va a ayudar. Le va a ayudar porque si la mamá se lo hace, entonces le está haciendo un daño. Es de enseñarle que el niño vaya haciendo las cosas. Se le va ayudando. Entonces el niño va aprendiendo que se puede con la ayuda de los demás. Muchos no han tenido tal vez esa suerte y les ha tocado sufrir. Yo me recuerdo, ya murió esta señora, pero ella siempre me decía, cada vez que le iba a ver, me decía, padre, yo fui motilla y sufrí, decía ella. El motillo sufre. ¿Saben qué es el motillo, verdad? El motillo sufre. Pero yo le decía a la señora, pero tiene que darle gracias a Dios porque tiene unos hijos maravillosos, le decía yo a ella. Mire cómo la quieren sus hijos, porque sus hijos la querían mucho y que no le daban a la señora. Entonces yo le decía, tiene que darle gracias a Dios porque sus hijos están recibiendo lo que usted no recibió cuando estaba pequeña. Entonces Dios le está recompensando. Pero ella siempre me decía, ciertamente, a ver, bien, cuando uno conoce tal vez a una persona que necesita, realmente necesita el apoyo, es importante brindar nuestra palabra de aliento, brindar nuestro apoyo. Entonces, para no caer en la desesperación, para no caer en la depresión. Son cosas duras cuando se cae en la desesperación. Yo siempre les digo, cuando se pasen momentos difíciles en la vida, primero tenemos que pedirle a Dios fuerza. Luego, ver cómo buscamos una orientación, una ayuda, para ver cómo podemos salir adelante, para no caer en la desesperación. Porque cuando ya una persona cae en la desesperación, puede cometer una locura. Por eso uno antes tiene que pedirle a Dios y buscar una ayuda. Y esto pues es parte de esta reflexión para no renegar contra Dios. Entonces la enseñanza es, hay cosas que Dios no tiene y yo diría todo. Dios en nada tiene la culpa, porque dice la misma palabra de Dios, todo lo hizo bueno. Y hoy que estamos ofreciendo esta Santa Misa por nuestro hermano José Pablo, todos también debemos ser conscientes que un día moriremos. Que nuestros papás están un tiempo con nosotros. A mí me gusta aquel pasaje de cuando Jesús va a Betania, que Lázaro ha muerto. Y entonces cuando Marta se da cuenta que Jesús va, ella sale al encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús, ¿qué le contesta? Tu hermano resucitará.
queriendo decir Marta, la muerte no domina, la muerte no tiene el poder total. Él resucitará. Qué importante no olvidar siempre esas palabras. Las palabras de Jesús. Tu hermano resucitará. Tenemos que pasar por el momento de la muerte, pero nuestra mirada, nuestra confianza siempre en las palabras de Jesús. Tu hermano resucitará. El Señor pues reciba nuestra oración que hoy ofrecemos por nuestro hermano José Pablo. Así sea. Pasamos la parte eucarística de la Santa Misa, cantamos, permanecen sentados. Aquí al caer de la tarde y cansado de nuestra labor, ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. La noche, la sombra nos deja y puro nos da nueva luz, alumbrado en nuestro camino, hasta que volvemos, Señor. Digo a ti al caer de la tarde y cansados de la labor, yo ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Gozar de tu paz, reunidos en torno a tu mesa, tocarás la perfecta hermandad. Junto a ti al caer de la tarde, el trabajo, el descanso, el amor. Dios Padre Todopoderoso. Muéstrate propicio, Señor, con tu siervo José Pablo Reyes, por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación. Y si en algo quedó manchado por el pecado o la debilidad de su condición humana, que tu misericordia le perdone y le purifique. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y ser. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él aceptó la muerte uno por todos, para librarnos del morir eterno. Es más, quiso entregar su vida para que todos tuviéramos vida eterna. Señor, tú eres santo. Tus hermanos, porque están un poquito apretaditos, el que no pueda arrodillarse puede mantenerse en pie. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y que tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu para santificar este pan y este vino, de manera que sean cuerpo y sangre de nosotros mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos como pan. Le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él,
Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor. Recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio, Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto a ti, está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá pobreza ni dolor. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa, para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate del Santo Padre, el Papa Francisco. Te pedimos también por el Papa Benedicto XVI, por nuestro obispo, Monseñor Miguel Ángel Morán, por los demás obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros, agentes de pastoral. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate. Concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a José Pablo Reyes, por cuya salvación hemos celebrado el misterio pascual, pueda llegar a la mansión de la luz y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, que por sentarse tienen un momentito. No sé si algunas palabras me dije. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero darles un poquito de verga y sentadito, porque esta casa es bien chiquita, no cabemos todos. En que sea poquito, pero con cariño, con un amor, con una fe, con una esperanza, por el descanso eterno de quien en vida fue. Muchas gracias. Bien, nos ponemos en pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Agradecemos al coro que nos acompañó, a todos buenos hermanos que nos han acompañado. Gracias, ¿verdad? Por habernos acompañado en esta Santa Misa. Podéis ir en paz.